¿Cuántas formas tiene la soledad de morder el alma? Julián Valcárcel creía conocerlas todas. A sus 72 años, el eco de sus pasos en el piso de Salamanca era el único compás de sus días. 3 años habían transcurrido desde que Clara, su Clara, se había marchado, llevándose consigo la música del hogar. Ahora solo quedaba el tic-tac del reloj de pared del salón, un guardián implacable del tiempo que se escurría entre los dedos como arena fina. El apartamento, en un barrio tranquilo y tradicional, cercano al murmullo distante de la Plaza Mayor, era un santuario de recuerdos. Fotografías de Clara sonriendo en la playa de la Concha, en San Sebastián, durante unas vacaciones lejanas, pequeños objetos que ella había coleccionado, ahora mudos testigos de una vida compartida. Su leve cojera, recuerdo de una caída tonta hacía un par de inviernos, había limitado sus antes largos paseos por el campo de San Francisco, añadiendo otra capa a su aislamiento. Julián había sido contable en una pequeña empresa familiar toda su vida. Un hombre de números, metódico, de palabra. La jubilación le había llegado casi al mismo tiempo que la viudez, dejándolo doblemente despojado. Su hija, Sofía, vivía en Madrid, absorbida por su trabajo y su propia familia. Hablaban por teléfono una vez por semana, conversaciones correctas, teñidas de una distancia que a Julián le dolía en silencio. «¿Estás bien, papá?», preguntaba Sofía. Y él siempre respondía, «Sí, hija, todo en orden», ocultando el vacío que lo devoraba. Su vecina del tercero, Carmen Robles, una mujer vivaz y de lengua rápida, era su único contacto social regular. «Julián, tienes que salir más, hombre. Apúntate al centro de día que hacen unos bailes muy apañaos», le decía a menudo cuando se cruzaban en el rellano o en la panadería. Julián sonreía con amabilidad, pero declinaba. La idea de los bailes le resultaba ajena, casi una ofensa a la memoria de Clara. Una tarde de noviembre, con el cielo salmantino encapotado y una llovizna persistente golpeando los cristales, la soledad apretó con más fuerza. Julián navegaba sin rumbo por internet en la vieja tableta que Sofía le había regalado, un aparato que manejaba con torpeza. Un anuncio discreto captó su atención. Corazones otoñales. Nunca es tarde para encontrar compañía. Dudó. La idea le parecía ridícula, impropia de él, pero una punzada de algo parecido a la esperanza, o quizás simple curiosidad, le hizo pulsar el enlace. El proceso de registro fue engorroso. Aficiones. ¿Qué busca en una pareja? Escribió generalidades, sintiéndose un adolescente torpe. Pasaron varios días. Había olvidado casi por completo su incursión en corazones otoñales cuando una notificación iluminó la pantalla de la tableta. Un mensaje. El corazón le dio un vuelco inesperado. Era de una tal Isabella Rossi. La foto de perfil mostraba a una mujer de unos 50 y tantos, elegante, con una sonrisa cálida y unos ojos que parecían inteligentes. El fondo sugería un entorno artístico, quizás una galería. El mensaje era breve, pero exquisitamente redactado. «Estimado Julián, he leído su perfil con interés. Me ha parecido usted un hombre sensible y reflexivo. Si le apetece, podríamos conversar. Saludos, Isabella». Julián releyó el mensaje varias veces. Sensible y reflexivo. Hacía años que nadie le describía así. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo. Con manos temblorosas tecleó una respuesta. Así comenzó. Las conversaciones con Isabella se volvieron el centro de los días de Julián. Ella era, o parecía ser, todo lo que él inconscientemente anhelaba. Galerista de arte italiana, temporalmente en España por motivos laborales, según le contó. Culta, viajada, con un sentido del humor fino y una capacidad asombrosa para entender su melancolía sin juzgarla. Hablaban de libros, de música clásica. Schubert, el favorito de Clara, también le gustaba a Isabella, de los colores del otoño en la Toscana, que ella describía con una viveza que Julián casi podía palpar. Él a su vez le hablaba de Salamanca, de sus rincones favoritos, de sus paseos solitarios junto al Tormes. Pronto pasaron a comunicarse por WhatsApp. Isabella le enviaba fotos, ella sonriendo en Florencia, junto al Ponte Vecchio, en una terraza con vistas a un paisaje idílico, delante de un cuadro que, según decía, estaba a punto de adquirir para un cliente importante. Julián, a su vez, le enviaba fotos de su piso, de su rincón de lectura, algún selfie torpe que ella acogía con comentarios halagadores. «¿Qué mirada tan profunda tiene Julián? Se nota que es un hombre con un gran mundo interior». Él se sonrojaba como un colegial. Carmen notó el cambio. «Andas más contento últimamente, Julián. ¿Alguna buena noticia?» Julián, evasivo. «Sonricosas, Carmen, cosas de la vida».
Le habló de Isabella con entusiasmo contenido, omitiendo el origen online de su relación, temeroso del juicio de su pragmática amiga. Le describió a una mujer fascinante, una posible amiga especial. Carmen arqueó una ceja, pero no dijo nada. Por ahora. La luna de miel online duró varias semanas. Julián se sentía rejuvenecer. La cojera parecía molestarle menos. Los días grises de Salamanca se habían teñido de una luz nueva. Esperaba con ansia las notificaciones de Isabella. El sonido que anunciaba un nuevo mensaje era música para sus oídos. Ella le hacía sentir especial, comprendido, deseado. Le hablaba de un futuro, de la posibilidad de conocerse en persona cuando sus asuntos laborales se lo permitieran. Me encantaría pasear contigo por la Plaza Mayor, Julián, y que me contaras historias de tu ciudad, le escribió una vez. Julián sintió que el corazón se le salía del pecho. Entonces empezaron las primeras nubes. Sutilmente Isabella comenzó a deslizar problemas en sus conversaciones. Una inversión que no había salido como esperaba, un bloqueo temporal de sus cuentas bancarias en Italia debido a una absurda burocracia, un gasto médico inesperado para una tía anciana en Roma. Siempre eran historias verosímiles, contadas con un toque de vulnerabilidad que despertaba en Julián un instinto protector. La primera petición de dinero llegó una noche, envuelta en una larga explicación y muchas disculpas. Me siento terriblemente avergonzada de pedirte esto, Julián, querido, pero estoy en un aprieto terrible. Son solo 300 euros para desbloquear un pago urgente. Te los devolveré en cuanto mis cuentas se normalicen, la semana que viene sin falta. Solo tú puedes ayudarme en este momento. Julián sintió un escalofrío. 300 euros. No era una fortuna, pero la petición le incomodó. Una pequeña voz en su interior, la del contable prudente, le susurró una advertencia. Pero la voz de Isabella, la mujer que le había devuelto la ilusión, era más fuerte. El miedo a decepcionarla, a perder esa conexión mágica, pesó más que la prudencia. No te preocupes, Isabella. Claro que te ayudo. Tecleó y al día siguiente, nervioso, hizo una transferencia bancaria a una cuenta española que ella le facilitó, a nombre de un tal Marco Bianchi, un supuesto colaborador. Isabella se deshizo en agradecimientos. «Eres mi ángel, Julián. No sé qué haría sin ti». Él se sintió un héroe, un caballero andante. La pequeña voz de la duda fue acallada. Pero la semana que viene se alargó. Y los problemas de Isabella, lejos de solucionarse, se multiplicaron. Un impuesto inesperado, una reparación urgente en su galería de Milán, los gastos de un viaje de negocios imprevisto para cerrar un trato millonario que, por supuesto, les beneficiaría a ambos en el futuro. Las cantidades solicitadas fueron aumentando. 500 euros, luego 1000. Cada petición venía acompañada de promesas de devolución inminente, de un futuro juntos lleno de felicidad y desahogo económico. Julián comenzó a usar sus ahorros, el dinero que había guardado con tanto celo durante años. Carmen, entretanto, no era tonta. «Julián, ese dinero que sacaste el otro día del banco, ¿todo bien?», le preguntó con disimulo. Julián se puso a la defensiva. «Son asuntos míos, Carmen, no te preocupes». Pero Carmen sí se preocupaba. Un día le dejó sobre la mesita del recibidor un recorte de periódico. «Estafas románticas por Internet, ¿cómo protegerse?». Julián lo miró con desdén y lo tiró a la papelera sin leerlo. ¿Cómo iba Carmen a entender la conexión especial que él tenía con Isabella? Ella era diferente. La relación con Isabella se volvió una montaña rusa emocional. Momentos de éxtasis cuando ella le susurraba palabras de amor y le pintaba un futuro idílico, seguidos de angustia cuando llegaban las nuevas peticiones de dinero. Julián se sentía atrapado. Había invertido demasiado, no solo dinero, sino también emociones, esperanzas. Dar marcha atrás era admitir que había sido un ingenuo, un tonto, y la perspectiva de volver a la soledad anterior era insoportable. El gran golpe llegó cuando Isabella le habló de una herencia bloqueada en Suiza. Una suma millonaria que le pertenecía, pero para la cual necesitaba pagar unos costosos honorarios legales e impuestos. «Solo 20.000 euros más, Julián, mi amor. Es el último esfuerzo. Con esto resolveremos todos nuestros problemas para siempre. Podremos comprar una casita en la costa, viajar, disfrutar de la vida sin preocupaciones. Piénsalo, seremos tan felices». 20.000 euros. Julián sintió un sudor frío. Era prácticamente todo lo que le quedaba. Se lo había confesado a Isabella en un momento de debilidad, y ahora ella usaba esa información. Miró alrededor de su piso los recuerdos de Clara. ¿Qué estaba haciendo?
La voz de la prudencia gritaba ahora con fuerza, pero el miedo a perder a Isabella, la promesa de esa felicidad anhelada, era una droga poderosa. Se aisló de Carmen, cuyas preguntas y miradas de preocupación le resultaban insoportables. Consideró pedir un préstamo al banco, vender algunas de las joyas de Clara. La idea le revolvió el estómago, pero la imagen de Isabella, su sonrisa, su voz susurrándole mi amor, nublaba su juicio. Estaba en el banco, a punto de solicitar el préstamo, cuando su móvil sonó. Era Carmen. «Julián, ¿puedes venir un momento a casa? Es urgente». Su voz sonaba extrañamente tensa. Algo en su tono le hizo obedecer. En el piso de Carmen ella le esperaba con la tableta en la mano. «Julián, siéntate. Tengo que enseñarte algo». Con manos temblorosas, Carmen navegó por varias páginas web. Le mostró artículos sobre fraudes románticos, testimonios de víctimas. Luego buscó en Google Imágenes una de las fotos que Julián, en un momento de orgullo, le había enseñado de Isabella en su galería de arte. La imagen apareció en múltiples sitios: un banco de imágenes de stock, el perfil de una arquitecta brasileña, un artículo sobre decoración de interiores. Ninguna Isabella Rossi. «Julián», comenzó Carmen con suavidad, pero él ya no la escuchaba. Miraba la pantalla, las diferentes versiones de su Isabella, y un frío glacial le recorrió la espalda. Las palabras de Isabella, sus promesas, sus historias lacrimógenas, todo se agolpaba en su mente, ahora despojado de su velo romántico, revelando un patrón horrible y calculado. «No puede ser», susurró, pero la evidencia era demoledora. Carmen le puso una mano en el hombro. «Lo siento mucho, Julián». En ese instante, como si el destino quisiera añadir una última burla, el móvil de Julián vibró. Un mensaje de WhatsApp de Isabella. «Amor, todo bien con el dinero. Estoy tan ansiosa por nuestro futuro juntos. Te quiero». Julián miró el mensaje, luego la foto de la desconocida en la tableta de Carmen. El castillo en el aire, construido con tanto esmero durante meses, se derrumbó con estrépito, sepultándolo bajo sus ruinas. La realización fue brutal, un golpe físico que le dejó sin aliento. Había sido estafado, engañado, humillado. La devastación fue total. Los días siguientes fueron una niebla de incredulidad, vergüenza y una rabia sorda. Apenas comía, apenas dormía. El piso, ante su refugio, se había convertido en una prisión llena de fantasmas. El fantasma de Clara, cuya memoria sentía haber profanado con su estupidez, y el fantasma de Isabella, la embaucadora que le había robado no solo sus ahorros, sino también su recuperada fe en la vida. Carmen fue su ancla. Le visitaba a diario, le llevaba comida, le escuchaba sin juzgar, simplemente estando allí. Fue ella quien finalmente le convenció de ir a la policía. La denuncia fue un trámite frío y desolador. El agente que le atendió fue amable, pero sus palabras no ofrecían mucho consuelo. «Estos casos son muy complicados, señor Valcárcel. Los estafadores suelen operar desde el extranjero. Es muy difícil rastrear el dinero». Julián asintió, ya lo sabía. No esperaba recuperar nada. La denuncia era un acto de dignidad, un punto final a la farsa. También llamó a Sofía. Contarle la verdad a su hija fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Esperaba reproches, quizás incluso desprecio. Pero Sofía, tras un primer momento de estupefacción, reaccionó con una inesperada ternura y preocupación. «Papá, lo siento muchísimo. No te culpes, esa gente es muy hábil». Prometió visitarle el fin de semana siguiente. Tras colgar con Sofía, Julián se sentó en su viejo sillón, el mismo donde tantas noches había chateado con Isabella. Se sentía vacío, pero extrañamente también un poco más ligero. La verdad, aunque dolorosa, le había liberado del peso de la mentira y la autoilusión. Pasaron varios días. El abatimiento persistía, pero algo comenzó a moverse en su interior. La mente analítica del viejo contable, adormecida durante meses por el espejismo del amor, comenzó a despertar. Recordaba cada conversación con Isabella, cada detalle de sus peticiones, los nombres falsos, las cuentas bancarias. Una rabia fría y lúcida reemplazó a la desesperación. No podía recuperar su dinero, pero quizás podía hacer algo. Con una determinación que le sorprendió a sí mismo, encendió la vieja tableta. Carmen le había enseñado algunos trucos básicos de búsqueda. Comenzó a investigar, no para encontrar a Isabella, sabía que era una quimera, sino para entender el mecanismo de la estafa. Recordó que Isabella le había insistido en usar una plataforma de transferencia de dinero online poco conocida para una de las últimas transacciones, alegando que era más rápida y discreta. Pasó horas investigando esa plataforma.
Descubrió foros donde otras víctimas anónimas compartían experiencias similares. Encontró un patrón en el tipo de lenguaje que usaban los estafadores, en las excusas que daban. Incluso encontró un hilo donde alguien, con un conocimiento técnico que Julián no poseía, explicaba cómo los estafadores utilizaban ciertas lagunas en esas plataformas menos reguladas. Una idea comenzó a tomar forma. No podía enfrentarse a ellos directamente, pero su meticulosidad de contable le dio una pista. Recordó que Isabella le había enviado una vez, por error aparente, un documento que parecía ser una plantilla para crear facturas falsas, con espacios para diferentes logotipos y detalles bancarios. Lo había borrado rápidamente, pero la estructura se le había quedado grabada. Con la ayuda de Carmen, que se mostró entusiasmada con su nueva energía, aunque preocupada por si se obsesionaba, Julián redactó un correo electrónico anónimo. Lo dirigió a una asociación de consumidores y a un par de periodistas de investigación que habían escrito sobre ciberdelitos. En el correo describía con precisión el modus operandi que había sufrido, detallando el uso de la plataforma de transferencia específica, el tipo de documentos falsificados que Isabella había mencionado, sin adjuntar nada que pudiera comprometerle, y el perfil psicológico que construían los estafadores. No pedía nada para sí mismo. Solo alertaba sobre esa táctica particular, esperando que sirviera para prevenir a otros. También, de forma anónima y usando una red Wi-Fi pública, escribió un comentario detallado en la sección de reseñas de la plataforma Corazones Otoñales, describiendo su experiencia sin dar nombres, pero alertando sobre perfiles que encajaran con el de Isabella Rossi y las tácticas de manipulación emocional y peticiones de dinero. Explicó cómo verificar la autenticidad de las fotos usando la búsqueda inversa de imágenes, algo que Carmen le había enseñado. No supo si sus acciones tuvieron algún efecto directo. Quizás su correo fue uno más entre cientos. Quizás su comentario en Corazones Otoñales fue borrado al poco tiempo, pero al hacerlo sintió que recuperaba una pequeña parte de su dignidad. Había transformado su dolor y su vergüenza en una acción, por modesta que fuera. No era un héroe, ni mucho menos. Seguía siendo un hombre mayor que había sido cruelmente engañado. Pero ya no era solo una víctima pasiva. Sofía llegó ese fin de semana. Por primera vez en mucho tiempo hablaron de verdad, sin prisas ni evasivas. Julián le contó todo, incluso su pequeña venganza anónima. Sofía le escuchó con atención y al final le abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, papá». La herida seguía allí y tardaría mucho en cicatrizar. El dinero perdido era irrecuperable, pero algo había cambiado en Julián. La soledad seguía siendo su compañera, pero ya no le mordía con tanta saña. Había una nueva determinación en su mirada. Unas semanas después, mientras ordenaba unos papeles, encontró el recorte de periódico que Carmen le había dejado. Esta vez lo leyó con atención. Al final del artículo mencionaban un grupo de apoyo para víctimas de estafas online en Salamanca. Al día siguiente, Julián cogió su bastón y salió de casa. Caminó despacio con su cojera habitual, pero con la cabeza un poco más alta. Cruzó la Plaza Mayor, observando el ir y venir de la gente, los turistas haciendo fotos, los niños corriendo. La vida seguía, ruidosa y vibrante. Llegó a la dirección indicada. Era un pequeño local en una calle lateral.